Nieve roja. La primera vez que vi el claro, lo que más me llamó la atención no fue la sangre que cubría el suelo blanco, ni los cuerpos de los cazadores esparcidos como muñecos rotos, sino el silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber cada sonido del bosque. Estaba acostumbrado a la quietud del invierno en Alaska, pero esto era diferente, como si el mismo aire se hubiera detenido, incapaz de moverse, incapaz de respirar. El viento, normalmente un compañero constante, estaba ausente. Solo quedaba la nieve, las manchas rojas y el vacío. Había recibido el aviso de la desaparición de un grupo de cazadores temprano esa mañana. Eran 5, de un pueblo cercano, gente con experiencia, acostumbrados a la dureza del bosque. Nadie los había visto desde la noche anterior, cuando habían salido en busca de alces. Sabía que algo no andaba bien incluso antes de que llegara al claro. No era raro que los cazadores se retrasaran, pero los avisos de desapariciones solían ser cuestión de accidentes, malas decisiones o algún animal demasiado curioso. Nunca había sido así. No tan brutal. A medida que me acercaba al primer cuerpo, la nieve crujía bajo mis botas, un ruido demasiado fuerte en medio de tanto silencio. El hombre estaba boca abajo, la espalda desgarrada por lo que parecían garras. Sus brazos estaban extendidos, como si hubiera intentado gatear, pero había quedado atrapado en la eternidad de la nieve. No había señales de lucha, no había disparos recientes. Solo la sangre, que ya empezaba a endurecerse en el aire gélido. Me arrodillé junto a él, evitando el charco rojo que se había formado alrededor de su cabeza, y revisé su chaleco. El arma, una escopeta de caza, seguía colgada en su hombro. Sin usar, miré a mi alrededor. El claro estaba desordenado, los árboles al borde estaban cubiertos de nieve manchada de sangre, como si algo grande hubiera pasado por allí, algo rápido. Los demás cuerpos estaban distribuidos en un patrón que no podía comprender. No había huellas que delataran una pelea o una emboscada. La nieve alrededor de los cuerpos estaba extrañamente intacta, excepto por la sangre. Algo había sucedido aquí, pero no dejaba rastros, como si la misma nieve se hubiera tragado las pruebas. Di una vuelta, buscando alguna señal de vida, y entonces lo vi. Uno de los cazadores seguía vivo. Estaba apoyado contra un árbol al borde del claro, temblando incontrolablemente. Cuando me acerqué, su mirada estaba vacía, pero sus labios temblaban en un intento fallido de hablar. Era difícil saber si estaba herido o simplemente en shock. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz rompiendo el silencio de manera casi sacrílega. Tardó en responder, y cuando lo hizo, sus palabras eran entrecortadas, como si luchara contra algo invisible que lo mantenía en ese estado. Nos atacaron, dijo, su respiración irregular. Algo nos seguía. ¿Quién? ¿Animales? No. No era un animal. No podía ser. Me arrodillé a su lado, inspeccionándolo más de cerca. No tenía heridas visibles, pero el terror en sus ojos me hizo comprender que lo que había visto lo había destruido por dentro. No lo vimos, hasta que fue demasiado tarde. Movía las sombras, las hacía suyas. Nos mataba, uno a uno. Intenté obtener más detalles, pero parecía cada vez más incoherente. Lo llevé hasta la moto de nieve, donde lo cubrí con una manta térmica, pero sus ojos seguían vagando por el bosque, como si esperara que algo emergiera de entre los árboles. Con una mezcla de confusión y un creciente malestar, decidí llevarlo de vuelta al campamento base para recibir ayuda. Sin embargo, algo me mantenía anclado en el claro. Algo no encajaba. Había patrullado estos bosques durante años y conocía cada rincón, cada criatura que lo habitaba, pero lo que describía aquel hombre no coincidía con nada de lo que había visto o escuchado. Decidí investigar un poco más antes de regresar. Dejé al cazador en la moto y regresé al claro, esta vez más alerta. Revisé cada rincón, buscando señales, huellas, cualquier indicio de lo que pudiera haber atacado al grupo. Mis pasos eran lentos, calculados. Y fue entonces cuando lo escuché, un crujido, no lejano, sino cerca, demasiado cerca. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo los árboles, quietos como estatuas, y la nieve cubriéndolo todo. El aire se volvió pesado, casi sofocante, y de nuevo ese silencio opresivo se cernió sobre mí. Seguí caminando,
mi mano en el rifle que colgaba de mi hombro, los sentidos en alerta máxima. Escuché otro sonido, esta vez más claro, algo moviéndose entre los árboles, como un susurro bajo, inhumano. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero me mantuve firme. No podía permitirme el lujo de tener miedo. Los minutos pasaron y entonces, al borde del claro, vi algo moverse. Era rápido, pero pude notar su forma, algo vagamente humanoide, pero torcido, con extremidades largas y desproporcionadas. No era posible. Ningún animal se movía así. Casi pensé que era una alucinación, pero el cazador había mencionado lo mismo, una sombra que se movía entre los árboles, invisible hasta que era demasiado tarde. De repente, el cazador que había dejado en la moto comenzó a gritar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y corrí hacia él, pero cuando llegué, solo vi sus ojos desorbitados, fijos en algo detrás de mí. Giré lentamente, el rifle listo, pero no vi nada. Solo la nieve, el bosque, el silencio. No entendía lo que estaba pasando, pero lo que fuera que estaba ahí fuera, sabía que no nos dejaría ir fácilmente. Los gritos del cazador se detuvieron abruptamente y cuando me volví, él ya no estaba. La moto estaba volcada en la nieve, la manta térmica esparcida por el suelo. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando alguna señal de hacia donde había sido arrastrado, pero no había huellas. Nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. Mi mente intentaba racionalizar lo que veía, pero cada intento fallaba. No era un animal, no era un asesino común. Algo más estaba cazando, algo que no debería existir. El viento finalmente comenzó a soplar, como si el bosque hubiera recobrado su vida, pero ese soplo helado no traía consuelo, solo más terror. Decidí que no podía quedarme. El peligro era demasiado grande y ya no había a quien salvar. Me di la vuelta y comencé a correr hacia mi moto, solo para encontrarla volcada, el motor roto y las llaves desaparecidas. Entonces, lo sentí. El aire se volvió denso, cargado de una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. El sonido de algo arrastrándose por la nieve llenó mis oídos, y supe, en lo más profundo de mi ser, que el ser del que había hablado el cazador estaba cerca, más cerca de lo que podía soportar. Corrí. Corrí lo más rápido que mis piernas me lo permitieron, pero el bosque era un laberinto blanco y frío, y cada paso que daba parecía llevarme más profundo en sus entrañas. Sabía que no podría escapar. El cazador había tenido razón. No había forma de ver venir a lo que nos acechaba, pero ahora lo sentía, justo detrás de mí, un último crujido en la nieve, y todo se detuvo. La fiebre del oro. El frío en Alaska tiene una forma particular de arrastrarse dentro de tus huesos, incluso cuando crees estar preparado. Las noches son largas, y la oscuridad parece un manto eterno que nunca afloja su agarre. Mi grupo y yo éramos 5, aventureros de distintos rincones del país, unidos por un solo objetivo, oro. O al menos, eso pensábamos. El rumor había empezado en una taberna de Fairbanks, cuando un hombre, encorvado por los años y las decepciones, habló de una veta olvidada en un rincón remoto. El tesoro de los dioses, lo llamó. La historia era simple. Un grupo de buscadores de oro en la década de 1800 había encontrado una mina repleta, pero ninguno regresó. Desaparecieron sin dejar rastro, y el oro quedó sepultado en el olvido. La promesa de riqueza eterna era tentadora. Demasiado tentadora. Me uní a la expedición sin pensarlo mucho, cegado por la idea de la riqueza. Y no fui el único. Mac, un veterano buscador de oro con quien ya había trabajado antes, fue el primero en subirse a bordo. Le seguían Rec, un cartógrafo de pocas palabras, y Will, un joven lleno de energía que nos serviría como guía en las montañas. El último era Sam, un hombre grande y fuerte que había trabajado en minas durante años. Juntos, éramos el equipo perfecto para conquistar la veta maldita de la que tanto se hablaba. Nos tomó 2 días de viaje en trineos hasta llegar a la ubicación aproximada. Al llegar al sitio, un valle cubierto de nieve con montañas a cada lado, el paisaje parecía demasiado tranquilo, casi intocable por el tiempo.
Nadie en muchos años había intentado buscar aquí. El lugar estaba desolado, solo el viento rompía el silencio mientras montábamos el campamento. El primer día, no encontramos nada. Cavamos en la nieve, buscando el suelo firme debajo, esperando alguna señal, cualquier indicio de que la leyenda no era solo un cuento de taberna. Pero el oro se escondía bien. Al segundo día, algo cambió. Sam encontró lo que parecía ser un antiguo túnel, medio sepultado por la nieve y el tiempo. Estaba escondido bajo una roca gigante, un agujero oscuro que descendía hacia las entrañas de la tierra. Era un hallazgo inesperado, y con él, la emoción nos llenó a todos. La promesa de oro nos cegaba. No dudamos en adentrarnos. Dentro del túnel, las paredes eran irregulares, talladas a mano por aquellos antiguos buscadores que nunca regresaron. A cada paso que dábamos, el aire se volvía más denso, más pesado. Lo atribuye al encierro, a la falta de circulación. Pero había algo más. Una sensación de ser observados. Rek, que caminaba al frente con su linterna, fue el primero en mencionar lo raro que se sentía el lugar. Es como si algo nos estuviera vigilando, dijo en voz baja, casi avergonzado de su propio temor. Nos reímos de él, pero el eco de nuestras risas sonó hueco, como si el túnel las tragara. Seguimos adelante, cada vez más profundo, más lejos de la luz del día. Entonces, lo encontramos. La veta de oro era real. Una pared entera cubierta de vetas doradas brillaba a la luz de nuestras linternas, como si los dioses hubieran dejado su tesoro al descubierto. Era más de lo que habíamos soñado. El brillo dorado nos cegaba, y por un momento, todo lo demás se desvaneció. Solo el oro importaba. Sam fue el primero en golpear la pared con su pico, y el sonido metálico resonó en el túnel, reverberando como una campanada fúnebre. Una vez que comenzó, ninguno de nosotros pudo detenerse. Todos golpeábamos la pared con furia, extrayendo las rocas doradas cada vez más profundo. La fiebre del oro nos había consumido, y no podíamos dejarlo. Esa noche, volvimos al campamento con las manos llenas de oro y los corazones latiendo de emoción. Pero el oro no trajo alivio, sino un peso invisible que no pude identificar en ese momento. A la mañana siguiente, Rek no despertó. Lo encontramos en su tienda, pálido como la nieve, con los ojos abiertos y vidriosos. No había señales de violencia, solo una expresión de terror congelada en su rostro. La piel de sus manos estaba arrugada, como si hubiera estado sumergido en agua por días, aunque nunca se había quitado los guantes. Nadie habló al respecto, pero la muerte de Rek cambió el ambiente. Sentí el miedo en el aire, aunque intentábamos ocultarlo. Sin embargo, la veta seguía llamándonos. Ese mismo día, decidimos volver al túnel. No podíamos dejar el oro atrás. No después de haberlo encontrado. Cuando entramos al túnel nuevamente, algo estaba mal. El aire se sentía más pesado, como si hubiera una presencia invisible acechándonos. Los muros parecían más estrechos, y los ecos de nuestros pasos eran más profundos, más extraños. Pero seguíamos adelante, atraídos por el brillo dorado que prometía una fortuna inimaginable. Al caer la tarde, Mac empezó a quejarse de dolores de cabeza. Afirmaba que escuchaba susurros, voces que le decían cosas, palabras que no podía comprender pero que lo volvían loco. Intentamos calmarlo, pero su estado solo empeoraba. Lo llevamos de regreso al campamento, donde comenzó a alucinar, gritando que algo estaba en la mina con nosotros, algo que nos seguía. Esa noche, Mac desapareció. No quedaba rastro de él en el campamento. Solo sus botas, dejadas a la entrada de su tienda, como si se las hubiera quitado antes de caminar hacia el frío implacable. Buscamos por horas, pero no lo encontramos. La nieve lo había cubierto todo. Will, siempre el más optimista, intentó mantener la calma, pero el miedo ya se había apoderado de nosotros. Sabíamos que algo estaba mal en ese lugar, algo que no tenía explicación. Pero el oro seguía siendo una tentación demasiado fuerte. A pesar de todo, volvimos al túnel. Esa fue nuestra mayor equivocación. Dentro de la mina, el aire se sentía como veneno y nuestros cuerpos comenzaron a fallar. Sam se volvió paranoico, mirando sobre su hombro constantemente, como si algo lo estuviera siguiendo. Me di cuenta de que todos estábamos siendo afectados, pero ninguno de nosotros podía detenerse. Cada golpe de los picos contra la roca dorada nos llevaba más cerca de la locura. Esa noche, mientras dormíamos,
Will se levantó sin decir palabra. Lo vi caminar hacia el borde del campamento, pero no hice nada. No sé por qué. Quizás, en el fondo, ya sabía lo que iba a hacer. Al día siguiente, encontramos su cuerpo congelado en el río, con los labios azules y los ojos abiertos. Como si hubiera visto algo justo antes de morir. Con solo Sam y yo quedando, la cordura nos abandonó rápidamente. Sam empezó a hablar solo, murmurando cosas incoherentes, y de vez en cuando se lanzaba contra las sombras, golpeando el aire como si pudiera matar lo que fuera que nos perseguía. Yo también empecé a sentirlo, esa presencia, algo en la oscuridad del túnel que se movía, que nos observaba, que esperaba. Finalmente, Sam cayó. Un día, mientras estábamos en el túnel, simplemente se desplomó. Su cuerpo se retorció en el suelo, como si algo lo estuviera estrangulando desde dentro, hasta que dejó de moverse. Lo dejé allí. No podía cargar con su cuerpo. Solo quería salir. Ahora estoy solo. El oro ya no tiene sentido. Lo que sea que habíamos despertado, no era algo de este mundo. Y estoy empezando a sentirlo en mi piel, arrastrándose por mis venas, corrompiendo mis pensamientos. He intentado dejar el campamento, pero no puedo. El bosque, la nieve, el frío, todo se siente como una prisión. Ya no hay escape. Las voces se están haciendo más fuertes. Me llaman desde el túnel, susurran mi nombre. El oro nunca fue el tesoro. Fue la trampa. Y ahora sé que mi turno está por llegar. El refugio del lobo. El viento del Ártico tiene un filo como navaja, cortando la piel incluso a través de las capas gruesas de piel y lana. A lo lejos, las montañas se alzaban como gigantes dormidos, cubiertos de un manto blanco y cruel. Yo había vivido toda mi vida en estas tierras, sabía lo que implicaba cazar en la tundra y conocía los peligros que aguardaban en cada esquina de este desolado infierno. Sin embargo, esta vez era diferente. Esta vez, no cazaba por deporte ni por necesidad. Esta vez cazaba por venganza. Los lobos habían estado atacando mi pueblo durante semanas. Primero, fueron las ovejas y el ganado. Luego, comenzaron a merodear cerca de las casas, más audaces, más hambrientos. El miedo se propagó rápidamente, y aunque algunos de mis vecinos pensaban que era solo una manada más buscando comida, yo sabía que había algo diferente en estos lobos. Eran más grandes, más inteligentes. Sus ojos brillaban con una astucia extraña, casi humana. Y lo más aterrador, no tenían miedo. El ataque final llegó una noche en que el viento soplaba con fuerza desde el norte, cubriendo el pueblo con su aullido. Era un sonido que helaba la sangre. La pequeña Emily, la hija de los Anderson, fue la primera en desaparecer. Los lobos habían rasgado la puerta de su casa como si fuera de papel. Nadie la escuchó gritar. Para cuando encontraron su cuerpecito destrozado en el borde del bosque, ya era demasiado tarde. Fue entonces cuando supe que tenía que actuar. No podía esperar más. No era solo por Emily, era por todo el pueblo. Sabía que si no hacía algo, pronto comenzarían a caer más personas. La caza ya no era una opción, era una responsabilidad. Como el cazador más experimentado del pueblo, me ofrecí voluntariamente para seguir el rastro de la manada. Sabía que los otros estaban asustados, pero yo no podía permitirme el lujo de tener miedo. Equipé mi rifle, preparé trampas y me adentré en la nieve profunda, siguiendo las huellas de los lobos. Eran numerosas, profundas, marcadas por el peso de los animales. La nevada fresca hacía difícil seguirlas, pero conocía estas tierras mejor que nadie. Sabía hacia dónde se dirigían, hacia lo más profundo del bosque, donde el hombre rara vez pone un pie. El primer día, no vi nada. Solo el eco de mis propios pasos en la nieve, el crujido helado bajo mis botas y el silbido constante del viento. No era una novedad. Sabía que la caza de lobos podía llevar días, incluso semanas. A veces, uno se convertía en el cazador, pero otras veces, en la presa. Al segundo día, encontré los primeros restos. Era un ciervo, o lo que quedaba de él. Estaba desgarrado en pedazos, pero algo en la escena me inquietó profundamente.
Los lobos no suelen dejar tanta carne atrás. El cuerpo del animal estaba casi intacto, como si lo hubieran matado por el simple hecho de matar. Y lo que más me perturbó fueron las huellas alrededor del cuerpo. No eran solo huellas de lobo. Eran más grandes, más profundas, casi como si algo más pesado, más monstruoso, hubiera estado con ellos. Esa noche acampé bajo un grupo de árboles densos. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con una intensidad distante, pero el frío era brutal. Mientras me sentaba cerca del fuego, sentí una presencia, algo en la oscuridad más allá del alcance de las llamas. Podía sentir sus ojos sobre mí, observándome, esperando. Sabía que no estaba solo. Fue entonces cuando escuché el primer aullido. No era un sonido que uno esperaría de un lobo. Era algo mucho más profundo, más gutural, casi como si viniera de algo que no debería existir en este mundo. El eco del aullido reverberó entre los árboles, haciendo que mis músculos se tensaran de inmediato. Estaba cerca. Demasiado cerca. Decidí seguir el sonido, aunque cada instinto en mi cuerpo me gritaba que me alejara. La curiosidad, la necesidad de terminar con esto, me empujaron hacia adelante. Sabía que estaba acercándome a su guarida, el lugar donde los lobos se escondían. Y tal vez, solo tal vez, podría acabar con ellos de una vez por todas. Al caer la tarde, los encontré. El claro en el que me adentré estaba cubierto de nieve, pero en el centro había una pequeña cueva. Las huellas de los lobos iban directo hacia ella. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. Las sombras alrededor de la entrada de la cueva parecían moverse por sí solas, como si estuvieran vivas. Entonces los vi. Los lobos salieron de la cueva, uno por uno, con sus enormes cuerpos cubiertos de una gruesa capa de pelaje oscuro. Pero había algo más en ellos, algo que no pude comprender al principio. Sus ojos no eran los ojos de animales. Eran ojos humanos, llenos de odio y rabia. Eran demasiado conscientes. Demasiado inteligentes. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras apuntaba mi rifle hacia el lobo más cercano. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, algo me detuvo. Fue entonces cuando lo vi. Una figura emergió de la cueva, más alta que cualquier hombre que hubiera visto antes. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Parecía una mezcla grotesca entre hombre y lobo, como si fuera algo que había nacido de la misma oscuridad que rodeaba este lugar. Los lobos no eran animales comunes, eran sus sirvientes. Y yo era su próximo objetivo. El ser me observó durante un largo momento, antes de abrir la boca en una sonrisa torcida y cruel. Sentí que mi cuerpo se congelaba de terror. Intenté moverme, pero era como si estuviera atrapado en un sueño, incapaz de reaccionar. Sabía que estaba acabado. No recuerdo cómo logré correr. No recuerdo cómo logré alejarme de esa cueva y del ser que me observaba con esos ojos inhumanos. Todo lo que sé es que corrí hasta que mis pulmones estuvieron a punto de estallar, hasta que el frío y la oscuridad me envolvieron por completo. Ahora estoy aquí, en algún lugar del bosque, perdido y agotado. Los lobos están cerca. Puedo escuchar sus aullidos, puedo sentir sus ojos sobre mí. Ya no hay escape. No importa cuánto lo intente, no puedo alejarme de ellos. Están jugando conmigo, disfrutando de mi desesperación. Al final, no fueron solo lobos lo que encontré en este bosque. Era algo mucho peor. Algo que ha estado aquí desde mucho antes de que cualquiera de nosotros llegara a estas tierras. Puedo oírlos ahora, acercándose. Ya no me queda tiempo. No hay refugio, no hay escape. He sido cazado, y ahora sé que nunca debí haber venido. La caza ha terminado. Y yo soy la presa. Luz en la aurora. El silencio en Alaska es como ningún otro. Incluso bajo la suave caída de la nieve, el sonido de la naturaleza parece detenerse, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Eso fue lo primero que noté cuando llegamos al campamento. El aire era tan frío que dolía inhalar,
pero lo más inquietante era la quietud, como si todo estuviera esperando. Estábamos allí para ver la aurora boreal, un fenómeno que ninguno de nosotros había presenciado antes. Éramos 5 amigos, todos de la universidad, todos ansiosos por una aventura que marcara nuestras vidas antes de que los trabajos y las responsabilidades nos encadenaran. Para mí, era la primera vez en Alaska, y aunque había escuchado las advertencias sobre el frío extremo y la naturaleza implacable, no pude resistir la promesa de las luces danzantes en el cielo. El grupo estaba emocionado desde el momento en que pisamos la nieve. Eric y Sarah, la pareja que había organizado el viaje, estaban especialmente eufóricos, corriendo por la nieve y tomando fotos desde todos los ángulos posibles. Peter, siempre el más práctico, ya estaba trabajando en montar las tiendas de campaña con su habitual eficiencia. Mientras tanto, Mia, mi mejor amiga, estaba absorta en su cámara, capturando el paisaje que se extendía ante nosotros, un mar de blanco bajo un cielo enrojecido por la puesta de sol. Sabíamos que esa noche sería especial. Las previsiones eran claras, la aurora boreal sería visible y estaríamos en uno de los mejores lugares del mundo para verla. Un valle remoto, lejos de cualquier ciudad o luz artificial, un paraíso para los amantes de la naturaleza. Esto es perfecto, dijo Eric mientras encendía la fogata, el brillo de las llamas reflejándose en sus ojos. Será una noche para recordar. No pude evitar sentir un leve escalofrío al escucharlo, aunque el fuego comenzaba a calentarnos. Había algo en la manera en que lo dijo, como si no supiera lo que estaba invocando. Cayó la noche, y el frío se intensificó. Nos sentamos alrededor del fuego, compartiendo historias y risas, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. La quietud seguía siendo palpable, pero nos habíamos acostumbrado a ella. Pronto, solo estábamos esperando. Las primeras luces de la aurora comenzaron a danzar poco después de la medianoche. Era una visión sobrecogedora. Tonos de verde, púrpura y azul se extendieron por el firmamento, moviéndose como cortinas de seda al viento. Ninguno de nosotros dijo una palabra. Estábamos demasiado maravillados, atrapados por la belleza indescriptible de lo que veíamos. Es más increíble de lo que imaginé, murmuró Mia, sin apartar los ojos del cielo. Por un momento, me olvidé del frío, del cansancio del viaje y de cualquier inquietud que había sentido. Estábamos siendo testigos de algo mágico, algo que te hace sentir pequeño ante la vastedad del universo. Pero esa sensación pronto cambió. ¿Viste eso?, preguntó Peter, rompiendo el silencio con un tono que hizo que mis músculos se tensaran. ¿Qué cosa?, respondí. Allí, en las luces, insistió, señalando hacia la aurora. Como una sombra moviéndose, todos dirigimos nuestras miradas al cielo. La aurora seguía su danza, pero no vi nada fuera de lo normal. Sin embargo, el comentario de Peter plantó una semilla de inquietud en mí, una que no pude arrancar. Es solo tu imaginación, Pete, dijo Eric, riendo. Estamos en medio de la nada. No hay nada aquí más que nosotros y la aurora, pero el rostro de Peter seguía tenso. Lo sé, lo sé. Solo, mantengamos los ojos abiertos. El aire parecía más pesado después de eso. Nos quedamos en silencio, observando las luces, pero el ambiente despreocupado se había disipado. Mia, sentada a mi lado, estaba inquieta. Podía sentirla temblar, y no solo por el frío. Quizá deberíamos entrar en las tiendas, sugerí, tratando de calmar los ánimos. Podemos seguir viendo desde adentro. Eric se rió. ¿Por qué? Esto es lo que vinimos a ver. Vamos, no seas gallina. Disfrutemos el espectáculo. Lo que sea que Peter vio, seguro era solo un reflejo, añadió Sarah, pero su voz no sonaba del todo convincente. Me quedé observando las luces. Era imposible no sentir algo primitivo al mirarlas, una conexión con algo más antiguo y profundo que nosotros. Pero también había una extraña sensación de ser observado. No podía evitar pensar que las luces nos miraban a nosotros, no al revés. Fue entonces cuando el fuego se apagó. Un solo susurro de viento, frío y gélido, barrió el campamento, apagando las llamas en un instante. Nos quedamos a oscuras, con solo la aurora iluminando el paisaje. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Mia, su voz temblando. Debe haber sido una ráfaga de viento, dijo Eric, aunque su tono no sonaba tan confiado como antes. Intentamos encender el fuego de nuevo, pero las cerillas no prendían. Incluso con el encendedor de emergencia de Peter,
Las llamas no parecían querer tomar vida. Como si el mismo aire se negara a alimentar el fuego. «Esto es raro», murmuró Sarah. «Muy raro. Volvamos a las tiendas». «Nos calentamos allí y esperamos», sugirió Peter. De repente, algo se movió a la distancia. Una figura oscura, apenas visible bajo el resplandor de la aurora, caminando entre los árboles. Era una sombra, grande, que se movía con lentitud, pero con un propósito que no pude comprender. «¿Lo ves ahora?», susurró Peter. No respondí. No necesitaba hacerlo. Todos estábamos mirando, congelados en nuestros lugares. La figura se detuvo justo en el borde del bosque, como si nos estuviera observando. «Es un oso», dijo Eric, tratando de convencerse a sí mismo. Solo un oso, pero yo sabía que no lo era. Había algo en su forma, en su quietud. Los osos no se comportan así. Esta cosa, lo que fuera, no era un animal. Y, en lo profundo de mi ser, supe que estaba aquí por nosotros. Las horas se arrastraron y nadie pudo dormir. La figura desapareció, pero la sensación de peligro no se fue. Cada crujido en la nieve, cada susurro del viento parecía estar lleno de amenazas invisibles. Intentamos mantener la calma, pero la tensión era palpable. A medida que la aurora se intensificaba en el cielo, las luces parecían descender, como si la misma tierra las estuviera absorbiendo. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Fue Eric. Estaba de pie junto al borde del campamento, mirando hacia el bosque. Su rostro estaba blanco como la nieve, y sus ojos estaban llenos de terror puro. «Está aquí», gritó antes de desaparecer entre las sombras. Corrimos tras él, pero lo que encontramos fue aún peor. No quedaba rastro de Eric, solo una gran mancha de sangre en la nieve y el eco lejano de un aullido, no humano, resonando entre los árboles. Uno por uno, fuimos cayendo. Sarah fue la siguiente. Algo la arrastró en medio de la noche, mientras intentaba huir hacia el bosque. Sus gritos se ahogaron en el viento antes de que pudiéramos alcanzarla. Mia estaba aterrorizada, y Peter no podía dejar de murmurar sobre las luces, sobre cómo parecían moverse a nuestro alrededor, atrapándonos. Me di cuenta de que no había forma de escapar. El ser que nos acechaba no era humano. Ni siquiera era animal. Era algo antiguo, algo invocado por las luces en el cielo. Algo que estaba aquí mucho antes de que cualquiera de nosotros pisara estas tierras. Y ahora, estaba hambriento. Finalmente, quedé solo. Ahora, mientras escribo esto, siento su presencia cerca. Las luces en el cielo brillan con más intensidad y sé que el final está cerca. No hay escape. Alaska ha reclamado nuestras vidas. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.